Bueno, muy buenas noches para todos. De nuevo, como les comentó el doctor Camilo Gómez, mi nombre es Camilo Álvarez, residente de segundo año, y en compañía de la doctora Luz María Jiménez, mi compañera residente de tercer año, vamos a dar la charla titulada Analgesia epidural, cuándo, cómo y por qué. Nuestro asesor fue el doctor Carlos Restrepo, a quien agradecemos de nuevo. El contenido que tenemos sugerido entonces para la presentación es hablar al respecto de la técnica de epidural, algunas consideraciones técnicas muy rápidas. Vamos a hablar de los efectos no analgésicos que nos favorecen el uso de la técnica epidural, algunas complicaciones y son importantes, son frecuentes o no relacionadas con la técnica, algunos medicamentos no anestésicos vía epidural y cuál es su papel y cómo deberíamos utilizarlos. Eh, Posteriormente, epidural versus técnicas regionales, cuál es la evidencia en cirugía de tórax, y epidural versus técnicas regionales, cuál es la evidencia en cirugía de abdomen. Entonces, a manera de introducción, a pesar de las nuevas técnicas que tenemos y que aparecen cada vez con mayor frecuencia y con mayor evidencia, la técnica epidural anestésica y analgésica siguen siendo técnicas comunes en cirugía mayor, al punto de que más de 3.7 millones de adultos recibieron epidural entre 1998 y 2010 solo en Estados Unidos. Sin embargo, hay ciertas motivaciones y ciertas restricciones en la práctica anestésica respecto a las preocupaciones por seguridad y eficacia de la técnica. Y la controversia entonces, como les mencionaba, con estas nuevas técnicas que van saliendo respecto a utilizar la técnica neuroaxial versus otras técnicas regionales, y hoy pretendemos como dar una luz al respecto de eso. Vamos a hablar entonces de algunas consideraciones rápidas, anatómicas y fisiológicas. Sabemos entonces que el espacio epidural es un espacio en el cual vamos a tener varias estructuras. Vamos a tener tejido graso, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y estructuras nerviosas dadas por raíces y nervios espinales. Perdón. Respecto a la estructura nerviosa, entonces, es importante mencionar que a la altura o al nivel anatómico en el que estamos hablando en el espacio epidural, esta estructura nerviosa está rodeado por capas meningias, y esto hace entonces que nuestra técnica epidural sea una técnica de progresión lenta y que necesita una mayor cantidad de anestésico local para lograr los objetivos que nosotros nos proponemos. Y el hecho de que haya tantas estructuras anatómicas hace que sea muy variable paciente a paciente cuál es el comportamiento anatómico y de dispersión de los anestésicos y medicamentos que utilizamos de persona a persona. Importante también que el mecanismo de acción de esta técnica tiene que ver más con un mecanismo segmentario en el cual la acción de los anestésicos va a ser a través de los nervios espinales y de las raíces nerviosas, y solamente un 20% de los medicamentos que nosotros ponemos vía epidural va a alcanzar el espacio subaracnoideo. Y la altura del bloqueo, la eficacia, la potencia del efecto que nosotros conseguimos va a responder tanto de unos factores del paciente en relación con la edad, con el peso del paciente y con el mayor o menor compliance que tenga el paciente en su espacio epidural, y en factores relacionados con el procedimiento en relación con dosis de los anestésicos, con insumos que nosotros utilicemos, van a cambiar cuáles son los desenlaces y los resultados que nosotros tenemos con nuestra técnica. Entonces es una técnica que nosotros podemos utilizar a grandes rasgos en cirugía de extremidades inferiores, en cirugía abdominal y en cirugía de tórax está su mayor evidencia. Y dentro de los puntos que nos proponíamos entonces es que adicional al efecto analgésico nos ofrece la técnica epidural. Entonces vamos a dilucidar o hablar un poco de la evidencia que tenemos respecto a efectos no analgésicos que nos ofrece la técnica epidural. Pero para eso tenemos que hablar antes de la respuesta al estrés. Sabemos entonces que la respuesta al estrés es una respuesta adaptativa que tiene el objetivo de protegernos frente a ciertos agresores del medio, y que cuando se vuelve una respuesta exagerada empieza a generarnos algunos efectos deleterios. Entonces tenemos dos componentes principales. Cuando al estrés quirúrgico tenemos una respuesta neuroendocrina con una activación simpática que nos promueve respuesta con taquicardia, hipertensión, y una respuesta neuroendocrina con aumento de los niveles de glicemia. Y el otro componente es una respuesta inmunológica que tiene que ver tanto con mecanismos proinflamatorios que nos van a mediar los efectos que nos generan disfunción orgánica, y también algo de respuesta antiinflamatoria que van a promover y van a tener que ver con la mayor tasa de eventos y de complicaciones infecciosas en el postoperatorio. Entonces,
todo este conglomerado de cosas que suceden van a desencadenar en que nuestro paciente tenga más hipotermia, más hipovolemia, más infección, más náusea y vómito posoperatorio, solamente secundario a esta respuesta al estrés que pretende en inicio defendernos, pero que termina siendo algo deleteria. Entonces, lo que nosotros pretendemos y lo que nosotros conseguimos cuando aplicamos una técnica epidural es lograr algo de bloqueo de esta respuesta, perdón, de tal forma que nos permita impactar en esos desenlaces. Y esto del bloqueo simpático no es solamente un asunto meramente teórico por la difusión que logran los anestésicos locales donde nosotros los ponemos, sino que también tiene algunos estudios que ya lo han demostrado. Al respecto me pareció bonito e interesante traerles este estudio, aunque es un poco viejo, publicado en 2008, pero que muestra cómo se consigue ese efecto del bloqueo simpático. Es un ensayo clínico a 24 pacientes aleatorizados de forma epidural entre los niveles T8 y T9, 10 cc de solución salina versus 10 cc de bupivacaína 0.25%, y vemos cómo hay un cambio en la regulación de la temperatura, secundario es el bloqueo simpático en los pacientes que reciben solución salina o bupivacaína. Entonces nos muestra, pues, como nos da una luz de que realmente sí estamos haciendo un bloqueo simpático en nuestros pacientes. Ahora bien, entonces, como les ilustraba al principio, ese bloqueo simpático nos va a desencadenar ciertos beneficios en varios sistemas orgánicos que pretendemos explicar. Empecemos hablando entonces de los beneficios cardíacos. Sabemos que más o menos un 60% de la mortalidad perioperatoria en población de alto riesgo tiene que ver con causas cardíacas, y en población de bajo riesgo más o menos un 30% tiene que ver. Entonces, cuando nosotros realizamos un bloqueo de la inervación simpática entre T1 y T4 es que nos beneficiamos de estos mecanismos. ¿Qué vamos a tener? Por bloqueo entonces simpático vamos a tener una disminución de esos determinantes de la demanda miocárdica por disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, y por este mecanismo vamos a tener entonces un mejor balance oferta-demanda. Y el otro mecanismo entonces es una disminución de la vasoconstricción coronaria, que finalmente va a desencadenar una mejor distribución de ese flujo sanguíneo por las estructuras cardíacas, y eso nos va a mejorar los desenlaces. Eso tampoco no es solo teórico, también tenemos evidencia al respecto de que tenemos, por metaanálisis, por ensayos clínicos grandes, tenemos disminución del infarto de miocardio con el uso de la técnica epidural, e incluso se ha hablado de supervivencia. Pero acá hay dos puntos más importantes, y es que, como les ilustro acá en esta parte superior derecha, estos efectos hemos conseguido, discúlpenme la calidad de la imagen, pero es un artículo un poco viejito, pero pretendo mostrarles acá en la imagen superior que esos beneficios han sido consistentes y estadísticamente significativos cuando utilizamos la técnica epidural en localización torácica, y no así con localización lumbar. Y el otro concepto importante es que el mayor beneficio respecto a estos beneficios cardíacos se obtiene cuando nuestro catéter epidural perdura entre 48 y 72 horas, con menor evidencia cuando nuestro catéter dura. Los otros desenlaces son a nivel gastrointestinal. Sabemos que el dolor, el aumento del tono simpático, el uso de opioides sistémicos, la neuroinflamación intestinal facilitan o promueven que en cirugía abdominal el hilio posoperatorio sea tan frecuente como de un 90%. Entonces, cuando nosotros realizamos ese bloqueo epidural, la simpaticolisis, la depresión de reflejo de la motilidad gastrointestinal, la disminución de la respuesta inflamatoria y la disminución en el consumo de opioides que obtenemos por ese efecto analgésico, facilita que tengamos desenlaces tan importantes como una disminución estadísticamente significativa, obviamente, de la duración del hilio posoperatorio en un promedio entre 14 y 15 horas versus el uso de técnicas analgésicas sistémicas. Esto como un desenlace. El otro desenlace es importante, y es que el bloqueo simpático también nos favorece una mejoría de la microcirculación, con lo cual vamos a mejorar la circulación, obviamente, a nuestro sistema gastrointestinal. El punto de la dehiscencia de las suturas es un punto controversial, pues se supone y teóricamente se ha manifestado que ese bloqueo temprano y este retorno rápido de la función gastrointestinal puede favorecer la dehiscencia de las suturas. Sin embargo, no es un efecto que haya logrado ser demostrado de manera clara en los estudios. El otro efecto importante tiene que ver con la diseminación tumoral. Entonces, en esta gráfica del hecho les ilustro de manera rápida cómo se da la diseminación tumoral
normalmente partiendo de un tumor primario, tiene que ver con paso de esas células tumorales a la circulación, con paso a la circulación sistémica, con extravasación y con implantación a los tejidos. Entonces, entendiendo de manera grande cómo se da esa diseminación tumoral, pues entendemos también por qué la manipulación quirúrgica sería un desencadenante importante para que cuando estamos tratando a nuestro paciente, cuando nuestro paciente oncológico se está operando, haya un aumento del riesgo de la diseminación tumoral. Y el estrés quirúrgico y la respuesta y cómo se da la respuesta inmune con un aumento de la respuesta TH2 favorecerían, si no realizamos un bloqueo adecuado, que haya una diseminación tumoral. Adicionalmente, la morfina, entonces la respuesta al estrés ha mostrado aumentar la actividad tumoral. Entonces, ese bloqueo de esa respuesta simpática, de esa respuesta al estrés, teóricamente tendría que favorecernos esa disminución de la diseminación tumoral, y eso también está bastante estudiado y tiene muchos estudios. Pues no pretendo exponerle cada uno de los estudios, pero vemos como en diferentes tipos celulares tumorales tiene evidencias de una disminución de la carga de la diseminación tumoral. Sin embargo, este que les ilustro acá a la derecha, especialmente importante, tiene que ver con cirugía citorreductora en SEA de ovario, y acá les muestro cómo esa disminución estadísticamente significativa de la diseminación tumoral se muestra cuando nosotros empezamos a utilizar nuestro catéter epidural en el momento intraoperatorio, y como acá en negro, cuando lo utilizamos solamente en el posoperatorio, no tiene diferencia versus no utilizar un catéter epidural. Y acá esta gráfica que le muestro en la derecha son pacientes con clasificación tumoral FIGO3. Sigue habiendo una diferencia estadísticamente significativa cuando utilizamos nuestro catéter epidural durante el intraoperatorio y no solamente en el periodo posoperatorio. Este papel en el contexto oncológico se controvierte un poco con este metaanálisis que se publica, con este ensayo clínico grande, bien diseñado, un estudio multicéntrico, en el que se compara anestesia regional, anestesia intravenosa con analgesia paravertebral versus anestesia inhalada con analgesia basada en opioides intravenosos en pacientes con cáncer de mama. Acá no hubo una disminución estadísticamente significativa en la recurrencia del cáncer, entonces como que controvierte un poco los desenlaces que les muestro anteriormente. Sin embargo, ahí no estamos hablando de una técnica epidural, sino una técnica paravertebral que, si bien ha logrado pues como mostrar una diseminación del espacio epidural, pues tendríamos que poder poner ambas técnicas cabeza a cabeza a ver cómo les va respecto a este desenlace. En el sistema respiratorio también tenemos nuestros desenlaces. Entonces, ¿qué pasa durante nuestro intraoperatorio? En relación con esa respuesta de estrés, tenemos disrupción de la actividad motora muscular respiratoria normal, hay una inhibición refleja del nervio frénico que va a desencadenar una inadecuada respuesta de la función del diafragma, y el dolor posoperatorio descontrolado puede llevar a que el mecanismo ventilatorio del paciente sea ineficaz. Entonces, cuando logramos un adecuado bloqueo con nuestra técnica epidural, tenemos un bloqueo de esos reflejos inhibidores de la función del diafragma, la mejoría del dolor, entonces, que nos va a facilitar una expiración más profunda, el mecanismo de la tos, y que el paciente haga una adecuada fisioterapia, un menor uso de los opioides, obviamente con disminución de ese efecto que podemos tener en la mecánica respiratoria. Y por el bloqueo de la respuesta a estrés vamos a disminuir la tasa de infección. Finalmente, entonces, se ha mostrado en metaanálisis y en ensayos clínicos que hay mejoría de desenlaces como infección respiratoria, como tiempo de estancia en UCI, como tiempo de intubación, cuando utilizamos la técnica epidural. Y su papel en mortalidad es algo controvertido. En el año 2002 el estudio Master es uno de los grandes que ha tratado de dilucidar cómo le va a nuestros pacientes en mortalidad con una muestra grande. No logró encontrar versus analgesia sistémica cambios en mortalidad. Sin embargo, en los años más recientes se ha criticado como el diseño metodológico de ese estudio. Más temprano han surgido varios metaanálisis con resultados controvertidos. No podemos decir que hay una respuesta exacta, pero sí hay una tendencia a un cambio en los enlaces de supervivencia y mortalidad cuando utilizamos nuestra técnica epidural versus no utilizarla.
Entonces vimos cuáles son todos esos desenlaces que parecen, pues, que parecen muy óptimos, pero la preocupación de nosotros siempre ha estado de la mano con unas complicaciones que, si bien como vemos acá son poco frecuentes, generalmente son desenlaces muy significativos clínicamente. Pero vamos a centrarnos en unos en específico. La hipotensión es muy frecuente, más o menos un 41% versus un 23% con solo anestesia general, nos puede llevar a excesiva administración de líquidos, con lo que esto pueda generar para el paciente, pero vamos a centrarnos en este que les muestro acá en la parte inferior. Y es que al principio le mostraba cómo hay muchas variaciones tanto del paciente como técnica que pueden llevar a una falla cuando ponemos un catéter epidural torácico hasta un 30% y un 27% en la técnica lumbar. Sin embargo, también tenemos alternativas disponibles para solucionar este problema. Y es que en 2016 se publica un metaanálisis en el cual se evalúa cuál es el papel de la ecografía en nuestra técnica epidural. Entonces se pretende evaluar si nos sirve para la identificación precisa del espacio intervertebral, si nos sirve para la predicción de la profundidad del espacio epidural y si realmente nos mejora la eficacia y seguridad de la técnica neuroaxial. Y ellos, respecto a los resultados que encontraron, nos dan como unas recomendaciones. Si vemos con grado A, con una recomendación grado A, con los resultados que encontraron, cómo nos recomiendan la técnica para obtener una adecuada medida de la profundidad del espacio epidural, y respecto a la eficacia del bloqueo que se consigue cuando utilizamos la técnica ecográfica. Con menor evidencia hablan de la precisión y la seguridad. Sin embargo, los desenlaces también hay una tendencia a mejoría cuando utilizamos la ecografía. Y la otra técnica que tenemos disponible, y es que de 1998 se describe el test de Tsui, que consiste en una electroestimulación a medida que intentamos alcanzar el espacio epidural, y también con ensayos clínicos grandes ha mostrado esta técnica mejorar la precisión para encontrar el espacio epidural. Entonces tenemos alternativas disponibles para disminuir esa tasa de fallos. Y eso es importante también porque la eficacia que nosotros tengamos con los objetivos que pretendemos tienen que ver con la inserción óptima de nuestros catéteres, de tal forma que hay un nivel al cual nosotros deberíamos poner esos catéteres según el tipo de cirugía para alcanzar los desenlaces que pretendemos. Vamos a hablar entonces ahora de la parte de medicamentos. Respecto a los anestésicos locales, pues realmente quería mencionarles que los reportes de los síntomas neurológicos transitorios se limitan a reportes de caso con una incidencia baja de toxicidad sistémica, y como les ilustro acá en la parte inferior respecto al uso de lidocaína, realmente los reportes son reportes de casos limitados. Los opioides sí tienen una espiral de importancia. Entonces vamos a clasificar su mecanismo de acción y sus efectos, clasificándolos como opioides lipofílicos e hidrofílicos. Y es que tienen ciertas particularidades, y es que el mecanismo de acción de los opioides hidrofílicos cuando los administramos vía epidural es un mecanismo de acción espinal, porque tienen una mayor biodisponibilidad a nivel espinal, a diferencia de los opioides lipofílicos, cuyo mecanismo de acción en relación con ese paso fácil de las membranas que tiene es un mecanismo de acción más que todo sistémico, por absorción vascular. Ahora bien, cuando los administramos, los hidrofílicos tienen una distribución más rostral dentro de ese espacio epidural, lo que facilita que a la hora de nosotros dar una analgesia basada en opioides hidrofílicos en el espacio epidural, no importa tanto dónde está la punta de nuestro catéter. No pasa así con los opioides lipofílicos, que tienen una distribución más segmentaria. Entonces ahí sí va a ser extremadamente importante dónde está localizada la punta de nuestro catéter dentro de ese espacio epidural. Y a pesar de su poca frecuencia, de las complicaciones que más nos importa la depresión respiratoria, vemos que alcanzamos un pico importante también con los opioides lipofílicos y otro pico también importante con los opioides hidrofílicos. Entonces también tenemos que vigilar nuestros opioides lipofílicos con especial cuidado dentro de esos tiempos donde tienen su pico más importante. Y vemos como hay una distribución diferente respecto a cuáles son los efectos adversos de utilizar un opioide lipofílico y un opioide hidrofílico, perdón.
Entonces, ¿cuál utilizamos? También tenemos un metaanálisis importante, interesante al respecto, publicado en 2014, en donde se compara morfina versus fentanil y se encuentra que respecto a eficacia analgésica, con sus tiempos de acción, obviamente, en infusión, ambos son similares. En lo que cambia es la tasa de efectos adversos, en la cual le va mejor, pues en relación con prurito, en relación con náuseas y vómito, en la cual le va mejor al fentanil versus la morfina. Entonces se mencionaba que si bien los tiempos de acción para estos efectos adversos son diferentes, sin embargo tenemos que vigilar la depresión respiratoria también en los opioides lipofílicos, que suele olvidársenos pues, o le solemos dar menor importancia. Entonces también tenemos unas recomendaciones publicadas a la ASA. Ellos definen entonces depresión respiratoria como una frecuencia respiratoria menor de 10 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno menor de 90% o hipercapnia con presión de oxígeno, compresión de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, y nos dan unas sugerencias de cómo deberíamos vigilar a nuestros pacientes. Entonces, respecto a los opioides lipofílicos, cuando utilizamos un single shot, los vamos a vigilar de manera continua los primeros 20 minutos y entre los 20 minutos y las 2 horas, al menos una vigilancia cada hora hasta cumplir esas 2 horas. Si utilizamos una infusión, una vigilancia continua los primeros 20 minutos, entre 20 minutos y 12 horas cada hora, y entre 12 horas y 24 horas cada 2 horas. Si ese catéter, esa infusión se prolonga más allá de las 24 horas, ese paciente debe ser vigilado al menos cada 4 horas después de las 24 horas. Y cuando vamos a vigilar los opioides hidrofílicos para una dosis única, las primeras 12 horas vamos a vigilarlos cada hora, y entre las 12 y 24 horas, al menos cada 2 horas. Cuando estamos en una infusión continua con opioides hidrofílicos, las primeras 12 horas también vamos a vigilarlos cada hora, entre 2 y 24 horas cada hora, y si esa infusión se prolonga más allá de las 24 horas, los vamos a vigilar cada 4 horas. Pero especialmente importante esto es que recordemos esa importancia de la vigilancia de la depresión respiratoria con los opioides lipofílicos, y que muchas veces solemos como evitar o no darle una adecuada vigilancia a este tipo de opioides. Y también recordemos que hay unos factores de riesgo en relación con los pacientes que hace que tengamos que tener una vigilancia más estrecha, porque pues hay unas poblaciones en relación con los pacientes con mayor edad, con obesidad, con historia de SAJOS, que haga que sea pues como más necesaria su evaluación. Hay otros medicamentos entonces que se han utilizado. Una evidencia en inicio, los agonistas alfa-2 han mostrado prolongación del tiempo de analgesia, disminución de la latencia del bloqueo sensitivo, menos requerimiento de analgesia de rescate, y respecto a efectos adversos, lo único que hemos notado es una disminución de la frecuencia cardíaca. La ketamina ha tratado de utilizarse y se ha utilizado en estudios, sobre todo estudios preclínicos. Hay evidencia y reportes de neurotoxicidad vía intratecal, y esto en relación con el preservante que utiliza la solución. Entonces el beneficio es debatido versus dar los vías neuroaxiales versus sistémico. Se considera en casos muy específicos, como en el caso del manejo paliativo. Respecto al sulfato de magnesio, también se ha utilizado para reducir los efectos adversos de anestésicos locales y de los opioides. Hemos encontrado un mismo nivel de analgesia con disminución de los efectos adversos de los otros medicamentos, con menos tasas de hipotensión versus la administración intravenosa. También hay algunos reportes en la literatura de efectos neurotóxicos. Se ha utilizado el midazolam con un efecto, analgésico, que es interesante, administrándolo vía epidural, encontrando unos efectos adversos muy similares a los efectos sistémicos dados por sedación, por hipotensión, y también reportes en animales de efectos de neurotoxicidad. Y los esteroides, sigue la controversia respecto a que encontramos mismos beneficios vía respecto a analgesia, vía epidural versus vía sistémica, pero cuando los damos vía epidural nos perdemos de ciertos beneficios adicionales que tendría para la vía intravenosa, como la reducción de náusea y vómito postoperatorio. Entonces, una controversia por ahora a favor de la vía intravenosa. Los mensajes clave de esta primera parte es entonces cuáles. La técnica epidural nos brinda beneficios diferentes al efecto analgésico. Es un procedimiento con baja tasa de complicaciones, tiene una tasa importante de fallos, pero disponemos con alternativas para mejorar el éxito de la técnica, que ya tienen una evidencia en la literatura. Y los opioides lipofílicos y los opioides hidrofílicos requieren monitoría de presión respiratoria.
promovamos el uso de los hidrofílicos y no nos abstengamos de utilizarlos y dar el beneficio para nuestros pacientes por evitarnos la monitoría. Bueno, entonces la idea en esta segunda parte era pues ya llevar a la práctica y comparar un poco la epidural con las diferentes técnicas regionales que han venido surgiendo específicamente para cirugía de tórax y cirugía de abdomen. Entonces, cuando vamos a hablar de analgesia para cirugía de tórax, vamos a ver un poco pues cómo es esa inervación sensitiva. Sabemos que una vez surge el nervio, la raíz espinal, esta sale a través del agujero intertransverso y va a dar el ramo comunicante que nos va a dar pues como la inervación simpática y nos va a dar un ramo dorsal que va a ir se va a hacer superficial y nos va a dar toda la cara posterior del tórax y luego ese nervio se va a llamar nervio intercostal, que es el ramo ventral, que se va a venir profundo y más o menos a nivel de la línea axilar media nos va a dar una rama que es la rama cutánea lateral que se va a hacer superficial y nos va a dar toda la inervación sensitiva somática de la cara lateral del tórax. Y finalmente va a terminar en una rama cutánea anterior que va a salir a nivel paraesternal de cada lado y va a dar la inervación sensitiva de la parte anterior del tórax. Entonces, cuando hablamos de posibles técnicas analgésicas para la cirugía de tórax, tenemos entre una de las herramientas la analgesia epidural, que nos va a dar un componente somático y visceral simpático bilateral, pero también tenemos otras estrategias como el bloqueo paravertebral, el bloqueo ISP y el bloqueo en el plano encerrado. Vamos a ver que cuando comparamos todas estas técnicas con respecto a el consumo de opioides y manejo del dolor, vamos a ver que todas ellas tienen un efecto benéfico demostrado. Sin embargo, vamos a hablar un poco cómo se comportan entre ellas. Entonces, el bloqueo paravertebral es un bloqueo descrito en el siglo XX y lo que busca es poner el anestésico local justo después de la salida del nervio espinal por el foramen intervertebral, perdón. Cuando sale a través de este foramen, pues me va en este punto, que es el espacio paravertebral y que está justo detrás de la apófisis transversa, vamos a tener que se encuentran tanto la rama que me va a dar el nervio intercostal, la rama dorsal y la rama que me va a ir hacia el ganglio simpático. Por lo tanto, cuando yo pongo el anestésico local a este nivel, voy a tener un efecto analgésico somático y un efecto visceral simpático. Adicionalmente, se ha descrito que cuando yo pongo el anestésico en este punto, una parte se puede diseminar a través de esta fascia endotorácica que está profunda y pasar hacia el lado contrario, y una parte podría ingresar también hacia el espacio epidural y proveer un efecto comparable o similar por entrada directamente al espacio epidural o por efecto bilateral. Esta técnica se pone usualmente por pérdida de la resistencia. Yo entro con la aguja igual que como si estuviera haciendo una epidural, pero me voy a ir 2 centímetros lateral a la apófisis espinosa, choco con la apófisis transversa, me dirijo hacia arriba y allí busco perder la resistencia cuando rompo el ligamento costotransverso, y en este punto voy a depositar el anestésico local, pero adicionalmente puedo dejar un catéter para dejar analgesia continua. Debido pues a este mecanismo de acción, se le ha descrito a este bloqueo un efecto analgésico que va a ser comparable con el epidural, pero dado que su efecto simpático va a ser unilateral, pues vamos a tener menos efectos adversos. Entre los diferentes estudios que comparan la técnica epidural con la técnica paravertebral, tenemos un primer metaanálisis o gran metaanálisis que sale en el 2006 de cirugía de toracotomía, en el cual comparaban la epidural continua versus un catéter continuo que se dejaba en este espacio paravertebral. Lo que encuentra este metaanálisis es que cuando se comparan las dos técnicas no hay una diferencia entre ellas para el efecto analgésico, es decir, ambas técnicas son comparables para el control del dolor. Sin embargo, se describen menos efectos adversos asociados a la técnica paravertebral como la retención urinaria o la hipotensión.
A partir de esto surgen pues como muchos otros estudios que las comparan estas técnicas. En el 2002, en el 2016 hay una revisión de Cochrane y en el 2019 también hay una gran revisión en la cual las conclusiones siguen siendo las mismas y es que tienen un efecto comparable y que puede haber un mejor perfil de efectos adversos con la técnica paravertebral. Sin embargo, hay una dificultad que describen en la mayoría de las revisiones y es que hay una falta de entrenamiento de muchos anestesiólogos para utilizar esta técnica, muchos la desconocen y con menor frecuencia muchos utilizan un catéter en este espacio y esto le quitaría ese poder de ser similar a la epidural. Entre las otras opciones que tenemos está el bloqueo USP, que es un bloqueo interfacial. ¿En qué consisten los bloqueos interfaciales? En que cuando yo atravieso una fascia y deposito allí el anestésico local, ese volumen se va a difundir a través de todo este espacio y si por allí pasan ramas de diferentes nervios, pues se van a bañar con el anestésico local y esto me va a proveer un efecto analgésico. Entonces, en el bloqueo USB lo que hacemos es que nos metemos en el punto en el que se articula la apófisis transversa con la costilla y vamos a ingresar hasta penetrar la fascia toracolumbar profundo al erector de la espina y allí se deposita el anestésico local. Esto se puede hacer desde T5 hasta las partes más bajas de las vértebras torácicas. ¿Cómo actúa este bloqueo? Pues entonces, cuando yo deposito el anestésico local, se va a ir por esta fascia hacia arriba y hacia abajo, pero vamos a ver que una parte del anestésico local puede ingresar a ese espacio paravertebral. Y en ese espacio paravertebral también cuando se encuentra con el agujero interespinoso, se puede ingresar hacia el espacio epidural. Adicionalmente, este anestésico local se puede diseminar a través de las fascias toracolumbares hacia el espacio intercostal. Por lo tanto, se le describe un efecto analgésico no solamente somático que comprometa las raíces dorsales y ventrales del nervio espinal, sino también un efecto visceral simpático al tener algo de dispersión hacia el espacio epidural. Y este es simplemente un estudio cadavérico donde ponían pues con tinción el bloqueo ISP y miraban cómo se comportaba, encontrando una gran diseminación cefalocaudal en todo ese espacio del erector de la espina, pero también una parte del anestésico local entraba al espacio epidural y otra parte se iba lateral a todo ese espacio intercostal. Cuando comparamos el ISP con el bloqueo paravertebral, vamos a ver que la evidencia es poca y es ambigua. Vamos a ver unos estudios en donde se puede haber similaridad en el efecto analgésico entre ambas técnicas, pero son estudios como con diseños metodológicos que son muy cuestionables. Tenemos otros estudios donde se va a ver que el ISP no es superior al bloqueo paravertebral y que el paravertebral sigue siendo más eficiente en el manejo del dolor. En cuanto a comparación con la técnica epidural, hay unas series pequeñas de comparaciones de pacientes y algunos reportes de casos. En ellos se utiliza ISP bilateral con catéter continuo para manejo analgésico y se le ha descrito buen efecto, sobre todo para rescatar aquellos pacientes en donde no se pudo poner una epidural o en donde estaría contraindicada la epidural. Y el otro bloqueo que vamos a tener a nivel de tórax sería el bloqueo en el plano del cerrato, que es un bloqueo que se va a poner mucho más distal a la emergencia de ese nervio sensitivo. Este bloqueo se va a poner pues puede variar mucho el sitio donde se pone, nos vamos a ir desde la segunda hasta la séptima costilla y lo podemos poner desde la línea axilar anterior hasta la línea axilar posterior. Entonces, en este punto lo que yo busco es identificar dónde está el cerrato con respecto a las diferentes relaciones anatómicas y se deposita el anestésico local. Puede ser superficial al cerrato o profundo al cerrato. Y este me va a bañar toda esa rama cutánea lateral del nervio espinal, por lo tanto me va a proveer una analgesia sensitiva importante de toda la cara lateral del tórax. Y adicionalmente, si yo lo dejo en este espacio superficial, voy a tener
pasando por allí también los nervios toracodorsal y torácico largo, que también tienen una inervación importante de la pared torácica. Cuando se compara esta técnica del Cerrato con respecto a la analgesia sistémica, pues vamos a ver que utilizar esta técnica regional nos va a ayudar al control del dolor y al consumo de opioides. Sin embargo, cuando se compara el Cerrato, por ejemplo, con un ESP, vamos a encontrar que el ESP, esta es una publicación del año pasado, que el ESP puede ser superior para proveer analgesia, tal vez porque ese ESP va a tener una inervación, un componente de diseminación mucho más amplia y con posible efecto simpático comparado con este que va a ser solamente un efecto analgésico somático de del cutáneo lateral. Y ya cuando comparamos técnicas analíticas en cirugía de abdomen, pues también les preguntamos a este nivel qué diferentes bloqueos se utilizaban con frecuencia, encontrando que muchos utilizan el cuadrado lumbar y el TAP, y en menor medida el ESP, y también utilizan el bloqueo en la vaina de los rectos. Entonces, la inervación de la pared abdominal va a estar dada por los nervios intercostales que van a salir desde T6 hasta T12, y la parte baja va a estar dada por ramas de L1 que me van a dar el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. A este nivel, pues el nervio sigue la misma distribución que ya mencionamos, pero las relaciones anatómicas van a cambiar. A nivel de T12, vamos a ver que cuando el nervio sale, va a estar en relación con el erector de la espina, va a seguir estando profundo o ventral al erector de la espina, pero vamos a encontrar que va a salir por detrás del músculo psoas. Una vez sale entre estos dos músculos, va a entrar en contacto con el cuadrado lumbar y se va a ir profundo al cuadrado lumbar, y una vez recorre este músculo va a hacerse un poco más superficial y va a terminar de recorrer entre un plano que está entre el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Entonces, para ayudar a analgesia a nivel abdominal, si estamos hablando de abdomen superior, podemos utilizar el ESP con ya las consideraciones que mencionamos, pero también tenemos otras opciones en cirugía más baja, como el cuadrado lumbar, como estrategia para la analgesia epidural, y ya mucho más distal podemos tener la analgesia en el plano del transverso del abdomen. Entonces, el cuadrado lumbar es un bloqueo que también se considera un bloqueo interfacial. Entonces, en este punto vamos a tener un trío de fascias que van a ser las fascias toracolumbares posterior, media y anterior. Cuando yo pongo el anestésico local al nivel del cuadrado lumbar, yo lo puedo poner posterior, lateral o anterior al cuadrado lumbar, pero por la comunicación que hay entre esas tres fascias, yo puedo tener una dispersión mucho más amplia del anestésico local. Cuando uno va a mirar como en los estudios cadavéricos de cómo se disemina el anestésico local a este nivel, vamos a encontrar que cuando se hace un QL posterior y un QL lateral, se van a ir o se van a regar como por la parte posterior del cuadrado lumbar, pero se me van a meter en este plano del transverso del abdomen. Y cuando utilizamos el QL anterior, vamos a tener una diseminación que puede ser de pronto un poco más importante. Nos vamos a ir por todo el plano del erector de la espina, y parte de este anestésico se puede diseminar hacia el espacio paravertebral. Por lo tanto, a este bloqueo cuadrado lumbar también se le ha adjudicado que no solamente provee analgesia somática, sino también puede tener un componente visceral, sobre todo si logramos entrar a esta fascia toracolumbar anterior. Cuando se compara el cuadrado lumbar con técnicas analgésicas sistémicas, vamos a ver que este es un muy buen bloqueo analgésico, sobre todo para cirugías urológicas, ginecológicas y de la parte baja del abdomen. Pero con respecto a comparación con la técnica epidural, encontré este estudio que está bien diseñado, que sale en abril de este año,
en el cual el diseño era un estudio de no inferioridad, pero no lograron demostrar no inferioridad con respecto a la epidural. Y encontraron que en el grupo del cuadrado lumbar las puntuaciones del dolor eran más altas y que el consumo de opioides era significativamente más alto que cuando se utilizaba la técnica epidural. Y finalmente tenemos otra opción que es el bloqueo en el plano del transverso del abdomen. En este punto, pues como ya mencionamos, discurren las ramas terminales que van a dar la inervación sensitiva de la parte anterior del abdomen, pero aquí es importante resaltar que los nervios a este nivel surgen como en diferentes partes. Entonces, en la parte más superior del abdomen, los nervios van a emerger mucho más medial a la vaina de los rectos, pero a medida que nos vamos hacia abajo, la emergencia de esos nervios va a ser un poco más lateral. Entonces están descritos 3 abordajes de este transverso del abdomen. Un abordaje subcostal que se va a ir mucho más cerca a la línea media, precisamente porque estos nervios salen a este nivel, pero cuando hacemos el abordaje lateral y el abordaje inferior, nos vamos a ir mucho más lateral para poder coger el sitio donde nacen estos nervios. Y el anestésico local se deposita entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen y por diseminación interfacial me va a cubrir todos estos nervios cutáneos y esta es más o menos la inervación, la distribución que hace el anestésico local. Esta imagen la quería mostrar porque quería resaltar que si yo tengo una gran incisión abdominal, probablemente un solo bloqueo TAP no sea suficiente y tenga que utilizar los 3 bloqueos para proveer una mejor analgesia. En cuanto a evidencia, cuando comparamos el TAP con el QL, que sería su vecino, vamos a encontrar, y este es un metaanálisis grande, que compara estas dos técnicas, encontramos que hay una superioridad del cuadrado lumbar tanto para las puntuaciones de dolor como para el consumo de opioides posoperatorios. Esto estaría a favor, nuevamente, de que ese cuadrado lumbar puede tener un componente visceral cuando se utiliza comparado con el TAP, que sí es mucho más somático. Y en cuanto a comparación del TAP con respecto a la epidural, encontré también esta revisión que se hace el año pasado con más de 1000 pacientes, en donde encuentran que definitivamente la técnica epidural sigue siendo superior al cuadrado lumbar para proveer analgesia. Entonces, en cuanto a los mensajes claves de esta última revisión, pues una pregunta con respecto a cuál técnica es mejor, realmente no hay una respuesta clara de cuál es mejor respecto a la otra y va a depender de una serie de variables. Sabemos que definitivamente utilizar una técnica regional nos va a ayudar al control del dolor y al consumo de opioides, que si bien no hay grandes estudios comparativos entre estas técnicas, el único que sí está demostrado que puede ser comparable o que es comparable a la epidural es el bloqueo paravertebral, pero cuando se utiliza un catéter de infusión continua, no un single shot. Y esa es como la otra cosa que queríamos resaltar. Y es que cuando utilizamos un single shot, sobre todo en cirugías muy grandes o muy invasivas, yo voy a tener un efecto analgésico que va a ser de 12 horas a 24 horas en el mejor de los casos. Entonces yo saco muy bonito mi paciente del quirófano y a la sala de recuperación, pero en las siguientes 12 a 24 horas el dolor va a aparecer y el control del dolor tal vez no va a ser el mejor para nuestros pacientes. Otra cosa que va a ser determinante con respecto a qué técnica analítica utilizar va a ser la experiencia de quien lo usa. Va a haber quien se sienta más cómodo utilizando una técnica regional porque el sitio donde trabaja no utiliza mucho técnicas epidurales, pero habrá quienes se sienten mucho más cómodos con la técnica epidural y esto también va a ser muy importante para el paciente cuando usted escoja una técnica analgésica. Con respecto al tipo de cirugía, está claro que si yo tengo una cirugía mínimamente invasiva, pues la analgesia, que la misma, pues que esta técnica mínimamente invasiva me va a disminuir los requerimientos de técnicas analgésicas en estos pacientes y probablemente sean pacientes que no vayan a unidades de alta dependencia y que se esté pensando en una alta temprana y probablemente en ellos las técnicas regionales
incluso el single shot, pues va a ser la mejor opción. Pero muchos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que van a una cirugía muy invasiva y que su recuperación independiente de la técnica analgésica va a ser en una unidad de alta dependencia, pues se van a beneficiar mucho más de una técnica epidural. Y finalmente, el tipo de paciente también es muy importante. Sabemos que igual las técnicas mínimamente invasivas son dolorosas, sobre todo la videotoracoscopia puede seguir siendo una técnica muy dolorosa. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene alta probabilidad de dolor agudo posoperatorio, de dolor crónico posoperatorio, o que tenga una limitante para utilizar otros analgésicos sistémicos y una analgesia multimodal, pues una opción en estos pacientes sigue siendo la analgesia epidural. Eso era como lo que quería mostrarles al día de hoy.